Estimados alumnos, saludos cordiales para todos ustedes. Por favor, confirmar audio y diapositiva correspondiente. Buenas tardes, doctor. El audio está bien, ya estamos viendo las diapositivas. Bien, gracias, Lenita, muy amable. En la anterior clase nosotros habíamos visto el primer mecanismo dentro de la función renal. Ese primer mecanismo era justamente el filtrado glomerular. Habíamos hablado que el filtrado glomerular se da principalmente gracias a las fuerzas de presiones de Starling y que nosotros habíamos mencionado que eran en número de 3, 2 que se oponían y 2 que favorecían y que teníamos una filtración neta o una tasa de filtrado neto de 10 milímetros de mercurio aproximadamente. También habíamos visto de que interfieren en la filtración glomerular tanto la presión arterial, como también la vasoconstricción de las arteriolas, tanto eferente como aferente, como conceptos fundamentales que deberíamos repasar. Bien, lo que ahora vamos a ver es el segundo mecanismo a nivel renal, que es la reabsorción renal, ¿de acuerdo? Esta reabsorción quiere decir que algunos elementos que han pasado producto del filtrado glomerular, ¿sí? Y que están a punto de dirigirse hacia la orina o ser eliminados por la orina, pues nos sirven a los procesos homeostáticos del cuerpo. Entonces, en tal sentido que estos componentes deben sí o sí de pasar nuevamente a los capilares peritubulares y estos capilares peritubulares inmediatamente mandar a la circulación sistémica como componentes esenciales, es decir, que sirven al cuerpo. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy justamente es ir checando qué componentes esenciales deben de ser reabsorbidos y pasados nuevamente a la circulación debido a que sirven para el proceso o los procesos homeostáticos. Nosotros vemos acá en el GIF justamente que el transporte desde la nefrona hasta el capilar peritubular principalmente se da por un proceso de transporte activo, tomando en cuenta que tenemos proteínas transportadoras o cotransportadores que van a cumplir esa función. Existen diferentes transportadores como las acuaporinas para el agua o como los transportadores ST-GLUT1, ST-GLUT2 para la glucosa que vamos a ver más adelante, que justamente sirven para este cometido. Entonces, lo principal es de que pueden atravesar mediante un transporte activo o también mediante la ósmosis. Principalmente ósmosis, estamos hablando del agua propiamente dicho, ¿no? Entonces, lo que vamos a ir viendo ahora es qué procesos existen en el transcurso de pasar los componentes en las diferentes partes de la nefrona. ¿Se acuerdan ustedes que lo primero que habíamos visto es aprender a determinar las partes de la nefrona, ¿no? Túbulo contorneado proximal, asa descendente de Henle, el asa ascendente en sus dos porciones, una delgada, una gruesa, ¿sí? El túbulo distal y el túbulo colector. Esas serán las partes de la nefrona y que deberíamos nosotros de saber de memoria para poder determinar qué cosa. En las diferentes partes pues se van a reabsorber diferentes componentes y en otras no. Entonces la esencia de saber la fisiología renal es saber en qué partes de la nefrona exactamente ocurren estos procesos de reabsorción, de secreción y de excreción, que es los otros tres componentes que nos faltan. Entonces, lo primero que vamos a hablar es de la glucosa. La glucosa se filtra, ¿sí? Se filtra. Pero sabemos nosotros que la glucosa es un elemento esencial para el funcionamiento principalmente de nuestras células nerviosas. Entonces, esta glucosa no debe de continuar su camino hacia la excreción. Entonces, no debe excretarse en condiciones fisiológicas la glucosa. Entonces, si decimos de que si la glucosa se ha filtrado, esta no debe excretarse. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir? Tiene que reabsorberse justamente
Ese es el segundo paso que estamos viendo ahora, la reabsorción. ¿Se acuerdan? Bien. Entonces, la reabsorción se va a dar principalmente gracias a dos cotransportadores esenciales que tiene la glucosa para que pueda atravesar al capilar peritubular, como nos muestra acá la flecha, en la porción del túbulo contorneado proximal. Entonces, en resumidas cuentas, la glucosa no debe eliminarse, sí debe reabsorberse. ¿En un cuánto por ciento se tiene que reabsorber? En un 100%. O sea, el total de la glucosa filtrada debe de reabsorberse a nivel del túbulo contorneado proximal. ¿Quiénes son los encargados? Hemos dicho de que existen dos encargados, el cotransportador SGLT2 y SGLT1. La abreviación SGLT es justamente de las palabras en inglés que ustedes están viendo acá. Por si algún caso alguien quiera preguntar de dónde viene la palabra SGLT, ¿sí? Que es un cotransportador de glucosa y sodio, por eso se llama SGLT. De estos dos cotransportadores, ¿sí? El más abundante o el que transporta mayor cantidad de glucosa justamente es el transportador sodio-glucosa 2, ¿de acuerdo? Ese es el que transporta mayor cantidad de glucosa, sin dejar de lado obviamente también al SGLT1. ¿Sí? Bien, estos dos cotransportadores, entonces, como son cotransportadores de sodio, glucosa, ¿sí? Entonces, nos ayudan a transportar el 100% de la glucosa hacia la nefrona. Pregunto, ¿ustedes saben cuánto es el valor normal de glucosa que nosotros debemos de tener? ¿Cuántos son nuestros valores normales de glucosa? De 70 ¿Alguien? a 100 miligramos por decilitro. 70, 100, a ver, alguien que nos pueda ayudar un poquito más. Ya 70 está perfecto, hijo. Alguien que nos dé otro dato. ¿Perdón? De 75 a 115 miligramos de decilitro. Ya, muy bien, a 110. Algunos inclusive ponen hasta 120, no hay ningún problema, ¿no? Pero este es nuestro parámetro, ¿no? De 70 a 110 miligramos por decilitro. Ese es el valor normal que nosotros tenemos de glucosa. Obviamente, les hago otra pregunta más. Esto se hace en ayunas, ¿no es verdad? Este valor es en ayunas, ¿sí? En ayunas. Muy bien, en ayunas es este valor que nosotros tenemos de 70 a 110 miligramos por decilitro. ¿Qué fuese si nosotros ya no estaríamos en ayunas? ¿Existe otro parámetro de medición de la glucosa siempre y cuando nosotros no estemos en ayunas? ¿Otro valor que ustedes tengan conocimiento? Sí, doctor. ¿Cuál es ese valor? 2 horas después de comer, los valores son de 70 a 140. Ya. Lo normal llegaría a entrar incluso menos de 180 antes de una diabetes. Muy bien. Algunos inclusive consideran que después de las ayunas se toma en cuenta este valor, ¿sí? Están viendo lo que anoto también en la computadora, ¿no, chiquillos? Sí, Sí. doctor. Vale, entonces se toma hasta 200 miligramos por decilitro. Esta es la glucosa postprandial, que es cuando uno ya ha consumido algún tipo de alimento y no está en ayunas, hasta 200 miligramos por decilitro. Obviamente los valores pueden variar, Elena nos dijo, hasta 180. Tomaremos en cuenta hasta 200, por favor, ¿de acuerdo? Bien, que es un valor considerado que se puede tomar siempre y cuando el paciente no esté en ayunas, ¿no? Es un límite máximo normal después de haber consumido algún tipo de alimentos. Obviamente su compañera también nos dijo que hasta 140 se puede tolerar después de 2 horas de haber consumido alimento. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que ocurre entonces, no? Lo que ocurre es de que la nefrona en realidad no debe eliminar glucosa, no debe eliminar glucosa, en ningún caso. En condiciones normales se debe reabsorber el 100% de glucosa, hasta ahí está claro.
gracias a nuestros cotransportadores que tenemos acá y el nivel de importancia de cada uno de los dos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Ustedes saben de que, cuál es la patología donde sí eliminamos glucosa nosotros por orina. ¿Cuál es la patología más importante? Pues obviamente la diabetes, ¿no? En la diabetes nosotros eliminamos una cantidad mayúscula de glucosa. Eso debe ser porque nosotros tenemos también mayor cantidad de azúcar en sangre. Entonces, la pregunta nace, ¿cómo nosotros eliminamos una gran cantidad de glucosa si no deberíamos hacerla? Si debería reabsorberse el 100%. ¿A partir de qué valor nosotros podríamos eliminar o la glucosa podría continuar este trayecto que les estoy marcando y ser eliminada a través del tubo colector? ¿Cuál sería nuestro parámetro? Pues para eso les cuento que nosotros tenemos un parámetro importante. Por encima de 250 miligramos por decilitro, estos cotransportadores empiezan a saturarse, ¿sí? Se empiezan a saturar. Eso quiere decir que ya no están funcionando de manera acorde para introducir la glucosa a los capilares peritubulares en modo absorción o reabsorción. Y a partir de los 350 miligramos por decilitro, ya a nivel de concentración de glucosa, se inhiben estos dos cotransportadores. Quedan inhibidos estos dos cotransportadores. Entonces dejan de funcionar y por ende la glucosa aún aumenta más. Estamos hablando de 350 miligramos por decilitro y esta glucosa fácilmente es eliminada y excretada en ese proceso que nosotros llamamos pacientes con diabetes. Entonces, 250 miligramos por decilitro empiezan a saturarse y 350 ya se saturan por completo nuestros dos cotransportadores importantes. A ver, ustedes saben perfectamente cuál es la sintomatología de un paciente diabético. ¿Les han explicado en alguna materia o ustedes han podido alguna vez leer el proceso de diabetes y cuál es la sintomatología más importante que tiene que ver con el aspecto renal? ¿Alguien que sepa? Doctor, que todo el tiempo quieren miccionar los pacientes y además tienen sed. Sí, todo el tiempo miccionan, dices, ¿no? Y también tienen sed, me dijiste, hija. Bien. Sí, doctor. A ver, le pondremos nombre. Aquella persona que orina por mucho tiempo, ¿qué nombre le podríamos poner? Poliuria, doctor. Poliuria, ¿no? Sí, muy bien, poliuria. Aquella persona que tiene sed todo el tiempo, polidipsia. Y hay un signo más. A ver, ¿cuál sería? Estos pacientes diabéticos, ¿qué más tienen? Aparte de que orinan mucho, aparte de que tienen bastante sed, ¿qué más? Polifagia. ¿Qué entienden ustedes por polifagia? A ver, ¿alguien que me pueda ayudar con polifagia? Que come mucho, doctor. Sí, mucha hambre, ¿no? Entonces las 3 P's no se van a olvidar, ¿no? Poliuria, polifagia y polidipsia. Mucha sed, bastantes ganas de orinar y obviamente bastante hambre. Nosotros nos vamos a quedar con poliuria, ¿sí? ¿Por qué con poliuria? Porque en este caso está directamente relacionada. ¿Por qué creen ustedes que en este caso los diabéticos orinan mucho? Eso va a aumentar obviamente entonces nuestra eliminación de líquido, ¿no? De agua. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál sería la explicación fisiológica de orinar demasiado en los pacientes diabéticos? Porque les van a preguntar a ustedes, ay, sí, soy diabético y orino mucho. ¿Y por qué orino mucho? A ver, ¿cuál sería su explicación? Doctor, puede ser porque la cantidad de glucosa en sangre es demasiada y, o sea, el organismo intenta eliminarla y la elimina por la glucosa, entonces no se reabsorbe y la elimina directamente en los túbulos. Ya, o sea, tenemos una cantidad excesiva de glucosa, ¿no es verdad? Ya los hemos saturado a estos dos receptores, 350, ¿ya? ¿Vale? Muy bien. Entonces tenemos una cantidad elevada de glucosa y la glucosa tiene que eliminarse, porque el cuerpo necesita eliminar, no puede reabsorber, entonces necesita eliminar. Y aparte de eso, a ver, volvamos a los cotransportadores. ¿Quién más se va a ir conjuntamente con la glucosa?
Su amigo, su compañero. Sodio. El sodio. ¿Y quién se lleva el sodio? Porque es aquí un trencito, ¿no es verdad? Se agarran de las manitos y juegan trencito, ¿no es verdad? La glucosa le jala al sodio. ¿Y el sodio quién va a jalar? Agua. Al Al agua. agua, doctor. Listo. ¿No es verdad? Y de esa manera entonces el paciente El tiene agua. exceso de eliminación de agua mediante la orina. Y es por eso de que se representa la explicación correspondiente a nivel principalmente de los dos cotransportadores. Por eso entonces la poliuria como un signo principal de la enfermedad de la diabetes, ¿de acuerdo? Diabetes mellitus, por favor, porque más adelante, chicos, vamos a hablar de otra diabetes que se llama la diabetes insípida y que nada tiene que ver con insulina y glucosa, por si algún caso. ¿Sí? Entonces esto tiene que ver con la diabetes mellitus y vamos a ver en endocrino que existen dos tipos de diabetes mellitus, la diabetes mellitus tipo 1, la diabetes mellitus tipo 2, etcétera, etcétera, que no es momento ahora de hablar, sino en endocrino, ¿de acuerdo? Bien, entonces la glucosa, eso es la manifestación más importante y por qué de los signos sintomatología que hemos mencionado con nuestra explicación obviamente fisiológica. Uno de los segundos componentes importantes también que tiene que ver con la reabsorción, pues obviamente es el agua. ¿Sí? El agua tiene que reabsorberse de alguna manera. ¿Cómo se va a reabsorber el agua? Obviamente volvemos a empezar con los 180 litros al día que nosotros filtramos a nivel glomerular. Si ustedes se están dando cuenta, obviamente por lógica, la primera porción de la nefrona, que es el túbulo contorneado proximal, es donde se realiza la mayor parte de la absorción de estos componentes. El agua debe de reabsorberse en aproximadamente 99.2%, quedando como eliminación solamente el 0.8%, pero nosotros también podemos tomar como válido que se debe reabsorber el 99% y se debe eliminar el 1%, ¿de acuerdo? No hay ningún problema con esos valores. Ahora, de 180 litros tenemos que reabsorber el 99% y solamente eliminar el 1%, que más o menos equivale a 1 litro 400 en la orina de las 24 horas. ¿Cómo se reabsorbe? El túbulo contorneado proximal es el que va a reabsorber aproximadamente el 65% del total de agua. Por eso están viendo ustedes una flechita más gruesa, porque justamente nos marca la reabsorción a nivel de esta porción de la nefrona. Gracias a componentes esenciales que son principalmente la aquaporina número 1. ¿Sí? Bien. Después nosotros habíamos visto que viene el asa de Henle. El asa de Henle se caracteriza por ser un solo tipo de asa, ¿no? Uno solo. En cambio, el asa ascendente tiene 1 y 2 tipos de asas. La primera es la asa delgada de Henle y la otra es la asa gruesa, el asa gruesa de Henle ascendente, ¿no? ¿Qué nos muestra acá, por ejemplo? Nos muestra que el asa descendente de Henle también favorece a la absorción de agua, ¿sí? En un 20%. Entonces, si nosotros ya tenemos el 20% más en el asa descendente de Henle, estaríamos hablando de un 85% entre estas dos porciones nada más, ¿no es verdad? En estas dos porciones tendríamos ya la reabsorción del 85%. Si vamos a hablar en orden correlativo, el asa ascendente delgada y el asa ascendente gruesa de Henle no, en condiciones normales, no reabsorben agua, son impermeables al agua, ¿sí? Importante. Entonces, nosotros teníamos ya aquí el 85%, nos faltaría un 14% de reabsorción. Sin contar ya estos dos lugares, porque hemos dicho que el asa ascendente en sus dos porciones no permite la reabsorción de agua. Pues entonces nos quedamos con 14%, que seguramente debe ser acá un porcentaje, el tubo contorneado distal, y obviamente también debe ser en el túbulo colector, que es este. Entonces, ahora la idea es, tenemos una tareita y saben ustedes que nuestras tareitas también pueden ingresar al examen porque es parte de lo que estamos avanzando, de determinar que de ese 14% que nos falta,
cuánto se reabsorbe en el túbulo contorneado distal y cuánto se reabsorbe en el túbulo colector para llegar a ese 99% que debemos necesitar de absorción. Está claro, ¿no es verdad? Entonces ustedes tienen que averiguar esos dos componentes, pero tiene mucho que ver, me adelanto, tiene mucho que ver con una hormona que justamente va a actuar a nivel del túbulo colector y sobre otros factores también determinantes a nivel de ese 14% restante de la absorción en estos dos componentes, en el distal y en el colector, que es lo que ustedes tienen que averiguar. Como reabsorción de agua. Entonces ya tenemos reabsorción de glucosa y la mayor parte de los aminoácidos se absorbían como ustedes han visto. El agua también tiene entonces un componente de absorción mayor. Fíjense en este otro diagrama. Se ve... puse este dibujo porque vi más bonita la imagen en lo que concierne a la porción gruesa y a la porción delgada del asa de Henle. En esta, por ejemplo, solamente la descendente, ustedes chequen, solamente es de una forma. En cambio, la ascendente tiene la delgada y la gruesa. En la mayor parte del internet no pude encontrar ninguna imagen que me dé justamente esta visualización de las dos porciones de la asa de Henle y hemos dicho que son muy importantes en la reabsorción del agua porque ambas son impermeables al agua. ¿Sí? Bien, ahí está. Esta es una verdadera nefrona, si me permiten el término, a nivel del dibujo propiamente dicho. Por eso es que les estoy mostrando en este momento. Bien. Ya hemos visto la reabsorción de agua, obviamente tenemos que hablar del sodio. El sodio es un componente sumamente esencial, seguramente también vamos a hablar de potasio, que son componentes esenciales para la absorción y para la reabsorción porque se los necesita. Ustedes han visto que la contracción muscular, la transmisión eléctrica, necesitan sí o sí de estos componentes para tener una homeostasis adecuada. Entonces, lo mismo también vamos a hacer, ¿no? Vamos a determinar en qué partes de la nefrona se reabsorbe el sodio. De los 180 litros que se filtran al día de plasma, entonces debemos determinar que el 65% de sodio debe de reabsorberse en el túbulo contorneado proximal, ¿no? Ese es la esencial. Generalmente ese es el lugar donde más reabsorción ocurre. El 65% de sodio se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal, pero no se reabsorbe solo. Necesita para reabsorberse un componente esencial que es el cloro. Sin el cloro no va a existir una reabsorción importante de sodio a nivel de los capilares peritubulares y eso sí debemos de tomar en cuenta como un factor importante. Entonces el 65% en el túbulo contorneado proximal y vemos de que el asa descendente de Henle no presenta ningún tipo de reabsorción de sodio. Tampoco el asa ascendente delgada. En realidad, la descendente de Henle y la ascendente delgada, ¿sí? No van a absorber sodio. Sí lo va a hacer el asa ascendente gruesa, ¿sí? El distal y obviamente el tubo colector. ¿Sí? Entonces, si se están dando cuenta ustedes, el kit para aprender los procesos de reabsorción es saber en qué parte de la nefrona se manifiestan y obviamente vamos a ir explicando después sus características clínicas de para qué sirven cada una de ellas. ¿Sí? Bien, entonces la ascendente delgada tampoco, 0, y ya empezamos con un 25%. El asa gruesa ascendente de Henle reabsorbe el 25%. Y acá dice, ¿no? Se reabsorbe el 25% de sodio, pero hay algo sui generis. Dice, se reabsorbe en el asa gruesa de Henle 25%, pero sin agua. ¿Por qué creen que sea sin agua? Como dice acá. Por su impermeabilidad, doctor. Claro que sí, ¿se acuerdan que recién hace unos minutos habíamos dicho que la asa gruesa ascendente de Henle era impermeable al agua, que no reabsorbía agua? Entonces no puede, pues no puede existir una reabsorción de agua. Entonces el sodio se reabsorbe en un 25%, pero sin agua. Correcta la respuesta y más que todo es una lógica marcada nada más, ¿no es verdad? El túbulo contorneado distal reabsorbe el 5% y luego el túbulo colector va a reabsorber aproximadamente el 3%.
10% del total de la reabsorción. Entonces, si nosotros sumamos 65 más 25, acá tendríamos 60, 90, 95, 98. 98% de sodio se tiene sí o sí que reabsorber para los procesos homeostáticos. Entonces, ¿cuánto nos quedaría para eliminar? Entre 1 al 2%. Eso es lo que se elimina de sodio. Pero esta eliminación de sodio no siempre es entre 1 a 2%. O sea, puede variar. Depende de qué? Del consumo de sodio. ¿Sí? Ahora sí, pues, a ver, ¿quién se anima a decirme cuánto nosotros debemos de consumir de sal o sodio, en este caso cloruro de sodio, al día? ¿Alguien tiene un dato, un valor sobre el consumo de sodio al día? Complicado, ¿no? O sea, si ustedes se están dando cuenta, una pregunta tan sencilla, una pregunta tan básica que a cualquiera de nosotros nos pueden realizar, a ver, compañero, ¿cuánto de sal debo consumir al día? Y miren, ninguno de ustedes sabe cuánto es el consumo de sal diario que nosotros deberíamos hacer. Y eso nos dice que es muy importante porque el sodio se elimina de acuerdo a la cantidad del consumo. Sabemos perfectamente que aparte el cloruro de sodio tiene algunas alteraciones muy importantes, principalmente en aquellos pacientes hipertensos, porque el sodio arrastra consigo agua, y si nosotros consumimos bastante sodio, pues retenemos bastante agua, aumentamos la volemia, y es un veneno total para aquellos pacientes que sufren hipertensión arterial. Entonces, fíjense de que existen cosas tan malas para tener mucho sodio, como también existen problemas serios si nosotros no consumimos sodio. Pero eso no ocurre principalmente en nuestro país. En nuestro país parece que nuestros valores, como no tenemos conocimiento de cuánto se debe consumir, entonces, pues nos sobrepasamos en lo normal. Entonces, para la siguiente clase, por favor, y saben que puede entrar también en su examen, ¿cuánto es el valor normal del consumo de cloruro de sodio por día? Esto siempre, no siempre averigüen en miliequivalentes o en gramos, sino también intenten representar en cuánto equivale esto a nivel de un peso o de una unidad de medida que puede ser media cucharilla, un cuarto de cucharilla o en gramos, que algo que ustedes puedan memorizarlo y aprenderlo de mejor manera. Se van a dar cuenta que la diferencia es muy abismal a lo que principalmente el latino y el boliviano consume a nivel de cloruro de sodio. Se van a espantar, ¿sí? Con eso ya les estoy queriendo decir que aproximadamente el consumo que nosotros tenemos es entre 6 a 8 veces más del valor máximo normal requerido en cloruro de sodio. Si estamos hablando de sodio, pues hay una balada del viejo marinero en el cual extraemos una parte del verso que decía agua y agua por doquier y ni una gota para beber. ¿A qué se refería con eso? ¿Qué opinan ustedes? Para darle la importancia al sodio, obviamente, ¿no? ¿Alguien que pueda explicar esta frase? El mar, doctor. Claro, obviamente, no están en el mar, por eso es aquí del viejo marinero, ¿sí? Este viejo marinero decía agua y agua por doquier, ni una gota para beber. ¿Por qué? A ver, que sacaremos la explicación fisiológica de esto, ¿sí? ¿Por qué no ¿El agua podía del beber? mar es salada, doctor? Ya, es salada, pero si yo me estoy muriendo de sed, ¿te importará tanto que sea salada? Pues yo me aguanto que esté salada, pero la cosa es hidratarme. ¿Sí o no? Entonces, costo-beneficio, si me permiten el término, si yo estoy deshidratado y tengo tanta agua, pero que esté un poquito salada o que esté salada, uno puede hacer el intento de tomar para no deshidratarse. ¿Qué opinan? Doctor, realmente, pues consumir esa agua más que todo te provocaría más deshidratación debido a que tiene sodio y como usted mencionaba, el sodio jala agua. Claro.
Correcto. O sea, en realidad, si a medida que nosotros vayamos tomando mayor cantidad de agua con cloruro de sodio, lo que vamos a producir es una mayor deshidratación. ¿Por qué? Por la explicación anteriormente dada de que el sodio pues, arrastra el agua y ahí queda totalmente explicado, si me permiten el término, la funcionalidad del sodio, la funcionalidad del agua y de la glucosa, que son tres componentes esenciales que ustedes se han dado cuenta y que son cotransportadores, ¿no? Entonces, ironía, ¿no? Tanta agua y uno, si toma esa agua, puede deshidratarse aún más y la muerte sería inminente por deshidratación, ¿de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Nos llama la atención de que el asa ascendente de Henle, en sus dos porciones, la delgada y la gruesa, casi no reabsorben nada, ¿sí? Muy poca funcionalidad, ¿sí? A nivel principalmente del sodio y del sodio y del agua. Pero sí tienen gran funcionalidad a nivel de la reabsorción de otros dos iones importantes, que son el potasio y también el cloro, ¿sí? Entonces, tendríamos que continuar hablando de la reabsorción de otro componente esencial que es el potasio. Hemos hablado de glucosa, hemos hablado de agua, hemos hablado de sodio y obviamente tenemos que hablar de potasio. El potasio también, obviamente, en su mayor cantidad se va a reabsorber a nivel del túbulo contorneado proximal. Estamos hablando de aproximadamente el 67% del potasio se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal y también con la ayuda de su querido y gran amigo Martin, el cloro, ¿sí? El cloro entonces ayuda al sodio y al potasio a la reabsorción a nivel de los capilares peritubulares. Sin el cloro estamos en problemas. Entonces, esencial, amigo Martín, el cloro para la reabsorción del sodio y del potasio. El potasio en un 67% se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal. El asa descendente de Henle no reabsorbe nada, 0% de potasio, y sí vamos a ver la reabsorción de potasio, hemos dicho principalmente igual que en la anterior imagen, en la rama gruesa del asa ascendente de Henle con un 20% de reabsorción. ¿Sí? Entonces tendríamos ya 67 más 20, tendríamos ya el 87% de reabsorción hasta el asa ascendente de Henle. Lo que nos llama la atención es que en las otras porciones, es decir, en el túbulo contorneado distal y en el túbulo colector, la reabsorción es variable, ¿sí? Es variable. ¿Por qué es variable la reabsorción de potasio? O sea, ¿por qué hay que tomar con pinzas la reabsorción de potasio? Ustedes saben de que el ion potasio es el más preocupante, se han dado cuenta, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, sodio, casi el boliviano no tiene problemas de sodio, se han dado cuenta, ¿no? Ya van a ver más adelante, les di como tarea que averigüen la cantidad de sodio que se consume. Entonces, no hay mucho problema, más que todo se elimina. Donde sí hay problemas es en el potasio. El potasio, no se consume a gran cantidad como el sodio. Entonces hay que tener mucho cuidado. Aparte yo les dije, ¿se acuerdan cuando vimos contracción de músculo? Menos cantidad de potasio puede ocasionar muchos problemas que causan la muerte. Mayor cantidad de potasio igual puede causarnos la muerte. O sea, hay que tener mucho cuidado con el sodio. Entonces, también la reabsorción y la excreción es variable, dependiendo del consumo de potasio. Entonces, ¿hasta dónde llegamos? Es hasta el túbulo contorneado proximal y el asa de Henle ascendente, que nos manifiestan el 87% de reabsorción a nivel del potasio. ¿Sí? Tenemos dos tipos de células importantes a nivel del túbulo contorneado distal, que quiero que quede bien claro. ¿Sí? Estas dos células se llaman las células principales, cuidado, no son las del estómago o las del tracto digestivo, esas vamos a ver más adelante, y son las células intercaladas. Estas se van a encontrar a nivel, en este caso, del túbulo contorneado distal. ¿Sí? Estos dos tipos celulares tienen una función importante, principalmente las intercaladas del distal, porque estas reabsorben justamente potasio, ¿sí? Esa es la función esencial, reabsorber potasio y excretar iones hidrógeno.
todo lo contrario, las principales en el túbulo distal, que eso es lo que más hay que tomar en cuenta, pues transportan sodio y agua. Obviamente el sodio siempre está relacionado con el agua, no pueden andar si no es de la mano, ¿sí? Entonces, ¿por qué estamos tomando en cuenta en esta diapositiva? Porque estamos hablando de reabsorción de potasio, ¿sí? A nivel de las células intercaladas en el túbulo contorneado distal, ¿sí? Ahora bien, ustedes se acuerdan que acá a nivel de estas células, ¿cuál era el riesgo más importante de los diuréticos? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era el riesgo más importante de consumir diuréticos? Tratábamos, ¿se acuerdan? A los hipertensos al principio, si es que veíamos un aumento de presión, pero no eran siempre hipertensos. ¿Cuál era el riesgo de los diuréticos? ¿Cuál era, chicos? Eliminar demasiado sodio y potasio, doctor. Correcto, ese era nuestro riesgo, eliminar demasiado sodio y potasio. Y de los dos, ¿cuál preferentemente no nos gusta eliminarlo? Porque el otro sí es de más fácil manejo. Potasio. El potasio era peligroso, definitivamente. Entonces, para eso existían dos tipos de diuréticos, ¿no? Unos que hacían eliminar a sodio y potasio y otros diuréticos que tenían una propiedad. ¿Cuál era la propiedad de esos otros diuréticos? Retener potasio o ahorradores de potasio. Esos diuréticos sí sirven de mucho porque cuidan demasiado a estas células intercaladas que favorecen en la reabsorción de potasio y mantener la homeostasis del potasio a más no poder, ¿de acuerdo? Eso es muy importante que ustedes sepan. Con los diuréticos también, cuando vayan a ser médicos y más adelante, tener mucho cuidado con el manejo de los iones, sodio-potasio. Más deben tener cuidado con el potasio, pero para eso existen diuréticos ahorradores de potasio, así se llaman, ¿sí? Uno de los más importantes, si no me equivoco, es la espironolactona, que también cumple la función, pero eso ya es para que ustedes vean más adelante en fisiopatología. Bien, vamos a quedar acá. La siguiente clase continuamos con el siguiente proceso que ya es la secreción a nivel renal. Que tengan ustedes una excelente jornada, estimados jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Chao, chao, Yara, que te vaya bien.